Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, inteligencia para comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir unos versos con los oyentes, con cualquier persona que pueda escuchar, y nuestro deseo es que aunque sea uno o dos versos de lo que podamos compartir le pueda atraer y que le pueda servir. En esta tarde vamos a estudiar que Dios estableció una familia y en esa familia hizo también una nación, que es el pueblo de Israel. Es el pueblo elegido por Dios, es Israel. Pero durante la historia ha sido el pueblo o la familia más maltratada del mundo. No hay otra nación que haya sido tan maltratada, tan perseguida, tan castigada como el pueblo de Israel. Y vamos a comenzar en el libro de Esther, el capítulo 3, el verso 8. Esto era cuando ya estaba prisionero Israel o bajo el mando de los persas. Este Amán, que era la mano derecha del rey, la sugerencia que le dio o le brindó al rey Asuero acerca del pueblo de Israel. Y dice el verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y miren lo que le aclaraba este hombre al rey. Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Miren la sugerencia. ¿Por qué es un pueblo con leyes diferentes? Porque Israel guarda las leyes de Dios. Porque Dios también tiene sus fiestas, sus leyes. Y vamos a ver qué decisión tomó el rey Asuero por esta sugerencia que le hizo Amán, con malicia, por envidia al pueblo de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 13. Dice: y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, con la orden, miremos la orden que sacaron o decretaron para el pueblo de Israel, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Miren el plan que sacaron en este rey por intermedio de Amán. Dice que la orden era de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y apoderarse de sus bienes. Miren el decreto que sacaron de destruir y matar niños, jóvenes. Y dice que el plan de estas personas era exterminar. Y dice que exterminar es terminar, borrar, desaparecer la descendencia del pueblo judío. Por eso que no hay nación, no hay otro pueblo más maltratado, más perseguido o castigado que el pueblo de Israel.
Vamos a pasar al libro de Marcos, el capítulo 6 de Marcos. Vamos a ver por qué durante la historia siempre diferentes naciones han tenido el plan, la idea o el deseo del exterminio al pueblo judío o al pueblo de Israel. Viendo que es el pueblo elegido por Dios, por eso que todos los personajes bíblicos que están, ya sean todos los profetas, todos los apóstoles, fueron del pueblo de Israel. Y acá vamos a ver uno de los profetas más grandes o muy especiales que hubo y cómo terminó el profeta Juan el Bautista. Y vamos a estudiar Marcos, el capítulo 6, el verso 17 al 20. Este era un hombre santo y justo, un profeta de Dios, y miren cómo terminó su vida. ¿Por qué le quitaron la vida? Dice el verso 17. Pues el mismo Herodes, el rey, había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la prisión. ¿Por qué? Por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues se había casado con ella. Miren, este hombre, Herodes, tenía la mujer que era de Felipe, su hermano. Felipe se había casado con esa mujer. ¿Y qué dice el verso 18? Pues le decía Juan a Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Miren, este profeta lo aconsejaba o le advertía para bien. El verso 19. Y Herodías, la mujer tenía un profundo rencor y deseaba matarle, pero no podía. Esta mujer le tenía mucho rencor, mucho odio a este profeta porque le hacían ver que estaba en pecado ante Dios. Y vamos a estudiar el verso 20. Dice, porque Herodes tenía temor de Juan. A pesar de que era un rey, Herodes tenía temor de Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Este rey sabía quién era. Sabía que era un profeta de Dios y dice que era justo y un hombre santo. Y le guardaba seguro escuchándole y se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Este hombre le daba gusto escuchar a Juan cuando hablaba la palabra de Dios. Y vamos a ver la suerte que le tocó por anunciarle o advertirle que estaba en pecado este profeta al rey Herodes. Y vamos a saltarnos al verso 23. Para no ser tan largo, sabemos que en un cumpleaños pasó esto y dice, el rey hizo esto con la hija de la mujer que vivía con él, dice, y le juró, cualquier cosa que pidas, te la daré, hasta la mitad de mi reino. Miren el juramento que le hizo a esta mujer que bailó y le agradó. Y le dice, cualquier cosa que me pida te daré, así no sea la mitad de mi reino. Y vamos a estudiar el verso 24. Ella salió y le dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Miren las ocurrencias. Pidió la cabeza del profeta Juan el Bautista. ¿Y qué más dice?
dice el verso 25, inmediatamente entró ella a toda prisa ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Mire los pedidos por el odio, el rechazo al pueblo judío, y este era un hombre santo y justo. Y el verso 26 dice, el rey se puso muy triste, pero a causa de los juramentos y en atención a los comensales, no quiso rehusárselo. Este hombre ya ha hecho juramento y habían testigos de lo que él ya ha dicho. El verso 27. Al instante envió el rey a un verdugo y le ordenó traer la cabeza de Juan. Él fue y le decapitó en la cárcel. Preso lo tenían a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan le decía que la condición que estaban viviendo estaban en pecado, en adulterio. Y leemos el verso 28. Y trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Miren, este rey le ofreció a la joven la mitad de su reino si la joven le pedía. ¿Y por qué optaron? Por pedir la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, para que veamos el odio que se le ha tenido durante la historia y se le tiene y se le va a tener, se le va a seguir teniendo este odio, esta bronca al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué esa bronca, ese odio al pueblo de Dios? Y vamos a mirar en Apocalipsis, el capítulo 20 de Apocalipsis, y vamos a estudiar el verso 4, para que veamos de que existe esta familia o esta nación, siempre ha sido la misma intención del exterminio al pueblo de Israel. El odio, la bronca a la familia de Dios. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Mire, dice que vio los tronos y dice que se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y quiénes fueron esos? ¿A quién se le dio la facultad de juzgar a las naciones? A los 12 apóstoles. Cuando el Señor Jesús venga a juzgar, también van a juzgar los 12 apóstoles. ¿Y qué más dice? Y vi. ¿Qué vio Juan el teólogo? Este apóstol Juan, que fue el único que murió por una causa natural, en prisión, el único que murió con una muerte natural fue Juan el teólogo, el del Apocalipsis, porque los demás apóstoles todos fueron asesinados de una manera y de otra. ¿Y qué más dice? ¿Qué es lo que vio Juan el teólogo? Y vi las almas de los decapitados. Hablando de muchos, vi las almas de los decapitados. ¿Por qué causa? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estas personas, estos profetas, estos apóstoles, predicaban la palabra de Dios y daban testimonio de Jesús,
y por esa causa los decapitaban. Se le cortaba la cabeza, viendo que eran hombres santos, santos profetas, santos apóstoles, y se los decapitaba. Una injusticia tremenda. Y ahora vamos a ver, en Mateo vamos a pasar, esta es una historia muy terrible que aconteció en Israel y conocida por todas las naciones. Acá vemos la matanza de los niños que hizo el rey Herodes. Por eso que hoy en las naciones, el 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes. Dice que es la conmemoración de los niños santos y de los niños asesinados por el rey Herodes. Vamos a estudiar en Mateos el capítulo 2 y vamos a estudiar el verso 7 y 8 cuando los magos fueron a adorar al niño Jesús. Dice el verso 7 y 8: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Indagó. El rey Herodes investigó a los magos. ¿Y qué dice el verso 8? Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Miren la intención o la mentira que le da el rey Herodes. Cuando sepan dónde está el niño, hablando del niño Jesús, que se lo hagan saber para ir a adorarlo. Y vamos a saltarnos al verso 12 y 13. Miren, Dios intervino, le avisó por intermedio del ángel a los magos, dice el verso 12. Pero avisados en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios le reveló a estos magos que no vayan a decirle a Herodes dónde estaba el niño. El verso 13. Después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma el niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Miren, estos reyes, estas personas buscaban niños, en este caso al niño Jesús, para matarlo. Y vamos a seguir estudiando hasta el verso 16 al 18. Vamos a ver qué pasó, qué decisión tomó este rey. Y dice: entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y envió que matasen a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, conforme al tiempo que había inquirido diligentemente de los magos. Miren la intención o la orden de este rey: que matasen a todos los niños de 2 años para abajo. Miremos el odio, la bronca que se le tiene o se le tuvo a los niños del pueblo de Israel. A todos los niños de 2 años para abajo se le tenía que dar muerte.
Y vamos a estudiar hasta el verso 18. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran llanto. Raquel que llora por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. ¿Cuántos niños habrán matado? Dice que Raquel, la madre de los hijos de Israel, lloraba por esos niños inocentes y santos, porque esos niños pertenecían al pueblo de Dios. Porque dijo Dios que Israel es pueblo santo y suyo. Y a esos niños inocentes se les dio muerte. No se sabe cuántos niños mató Herodes en esos años. Y por eso que hoy en las naciones, el 28 de diciembre, se conmemora el Día de los Inocentes, haciendo memoria a esos niños que hizo matar el rey Herodes. ¿A dónde pertenecían esos niños? A Israel. El odio tremendo que se le ha tenido durante la historia al pueblo de Dios. Y vamos a estudiar en Romanos el capítulo 8. Y vamos a estudiar el verso 35 y el verso 36. Esto lo habló y lo dijo el apóstol Pablo. Y dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Muchas veces nosotros tomamos estos versos y creemos que somos nosotros los gentiles cristianos. Esto se refiere a los apóstoles. Por eso decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nosotros capaz que porque no nos saluda alguien en la iglesia ya dejamos de ir a la iglesia. Pero a estos apóstoles ni la muerte, ni la persecución, ni la espada los separaba del amor a Cristo. ¿Y qué más dice el verso 36? Como está escrito, esto ya estaba profetizado por Dios. Y dice, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el día. Por causa de Jesús y por causa del testimonio de la palabra de Dios. Somos muertos todo el día o todos los días le daban muerte a ellos. ¿Qué más dice el verso? Somos considerados como ovejas de matadero. ¿A quién se refería? A los del pueblo de Israel, a los profetas, a los apóstoles, a los de la nación de Israel. Por eso dice, éramos considerados como ovejas de matadero. Lo que ha sufrido, lo que va a tener que seguir sufriendo el pueblo de Israel por el odio que se le tiene. Pero ahora ya Israel ya no va a ser más asesinado y masacrado como lo ha sido durante la historia, sino que ahora en adelante, por voluntad de Dios, Israel es piedra pesada para las naciones, y todos los que se la carguen serán despedazados. Así dijo Dios por intermedio del profeta Zacarías. Y ahora vamos a ver, por eso decimos que durante la historia el pueblo de Israel ha sido masacrado, asesinado, odiado.
por tantas naciones, por tanta gente, por tantos reyes. Y ahora vamos a pasar a estudiar el libro de Éxodos, el capítulo 1. Sería bueno estudiar todo el capítulo, pero vamos a resumir, porque la intención es de buscar diferentes libros de la Biblia para que veamos que en toda la Biblia dice una misma cosa. Y vamos a estudiar Éxodos, el capítulo 1, del verso 15 al 22. Dice: a pesar de que estos israelitas eran esclavos en Egipto y los trataban con mucho castigo, con mucha dureza, miren lo que decidió el rey de Egipto, Faraón. Y dice el verso 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Miren la orden de este rey para las mujeres que daban a luz. Si una mujer hebrea daba un niño varón, había que matarlo por orden del rey. ¿Y qué más dice? Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como se le mandó, como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Estas mujeres no se atrevieron a obedecer la voz del rey. Y dice el verso 18: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Las mandó a llamar para preguntarle por qué le han preservado la vida a los niños varones. El verso 19: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. El verso 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Vamos a ver que a Dios le agradó esta decisión de las parteras. El verso 21: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dicen que Dios, en forma de agradecimiento, les dio una bendición muy linda, muy amplia a las parteras por no haber obedecido a la cruel orden del rey Faraón, que a los niños varones los matasen. Y vamos a ver si este rey de Egipto se quedó tranquilo después de esto. Dice el verso 22: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca. Miren la brutalidad, lo cruel de este rey. Echad al río a todo niño que nazca, pero las niñas las dejaréis con vida. Miremos el odio al pueblo de Israel durante toda la historia. Porque hoy por hoy Israel sigue siendo un país aborrecido para las naciones. La gran mayoría de las naciones le tienen odio, le tienen bronca. Muchas veces se atreven a maldecir a la familia de Dios.
Y si recordamos nosotros la Segunda Guerra Mundial, dicen que en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos. Y cuenta la historia que cuando Hitler se vio perdido en la guerra, dice que dijo que la tristeza más grande para él no era perder la guerra, sino que la tristeza o el lamento de él era no haber podido exterminar al pueblo judío. Eso fue lo que más lamentó Hitler. No fue lamentarse de haber perdido la guerra, sino dice que su plan o lo más importante para él era el exterminio al pueblo judío. Y eso fue lo que más lamentó y le dolió en su corazón. Porque su plan era exterminar al pueblo de Israel. En esa segunda guerra Adolfo Hitler mató 6 millones de judíos. Y dice la historia que lo que mató Roma es incontable. Cuenta la historia que en el año 70 de la era cristiana, dicen que cuando Roma invadió Jerusalén y Jerusalén fue quemada, dice que la sangre de los israelitas por las calles corría como agua. Dice que era tanta la gente que mataron, fue tan cruel el asesinato al pueblo de Israel que dice que por las calles, así como corre el agua, corría la sangre de los israelitas muertos. ¿Por quién? Por Roma. Este odio, esta bronca hacia esa nación, a ese pueblo va a seguir. Pero como decíamos hoy, ya Dios puso a Jerusalén por piedra pesada. Y vamos a estudiar unos versitos más. Ya creo que es la anteúltima cita que vamos a estudiar. Vamos a mirar el libro de Hebreos, el capítulo 11, y vamos a mirar algunos versos nada más. Y vamos a tomar el verso 35 al 38. Miremos la suerte que le ha tocado a esta nación, a esta gente. Y acá como título dice la Biblia, los héroes de la Biblia. ¿Cómo le fue a los héroes? Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Algunas mujeres de Israel tuvieron esa bendición. A pesar de que sus hijos habían muerto, fueron resucitados, como lo hizo el profeta Elías, el profeta Eliseo. ¿Y qué más dice? Mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Podemos recordar en Segunda de Macabeos, el capítulo 7 cuenta la historia, los 7 macabeos, los 7 mártires muertos, de la manera que mataron a esos 7 hijos y también a su madre. ¿Y qué más dice el verso 36? Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Miremos cómo fue la suerte de esta gente de la familia de Dios. ¿Qué más dice el verso 37? Fueron apedreados, aserreados, puestos
a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubierto con pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados y maltratados, lo que sufrieron estos héroes de la fe. El verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Para el mundo, para las naciones, esas personas no eran dignas de que vivan. El odio, la bronca al pueblo de Dios. Miren lo que era, cómo era mirado para el mundo la familia o la gente de Israel o los judíos, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así sobrevivían en las cuevas, escondidos, porque las personas del mundo, el que los encontraba y sabían que eran judíos o israelitas, se les daba muerte, porque para el mundo no eran personas dignas de que vivan. Pero va a llegar el tiempo en que todas las naciones o personas que hayan maltratado a esta familia de Dios le van a tener que rendir cuentas a Dios. Y vamos a mirar, habría mucho más para hablar, pero no queremos tampoco ser demasiado extenso. Vamos a mirar la última cita bíblica en San Juan, el capítulo 16, y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Lo que le advirtió, lo que le enseñó el Señor Jesús a los apóstoles. Miren lo que le previno el Señor Jesús. Dice el verso 1 y vamos a estudiar el verso 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Acá le dice lo que le iba a ocurrir. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicios a Dios. Miren, el Señor Jesús les advirtió lo que le iba a pasar. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinden servicios a Dios. El odio al pueblo judío. El mismo Señor Jesús les profetizó esto. Cuando los maten, van a pensar que están sirviendo servicios a Dios. Por eso que en Roma está la Basílica de San Pedro. Ahí crucificaron y mataron al apóstol Pedro. Dice que lo crucificaron con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Y también está la basílica del apóstol Pablo. ¿De qué manera mataron al apóstol Pablo? Lo decapitaron. ¿En qué lugar? En Roma. Lamentablemente ha sufrido mucho esta nación, esta familia de Dios. Va a seguir sufriendo, pero ya no van a seguir siendo como corderos al matadero, según lo que dice Dios por intermedio de sus santos profetas. Nuestro deseo es que Dios le bendiga a todos los que han escuchado estas palabras, estas citas bíblicas, y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.